Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien viendo este video. Este es la segunda clase de nuestro capítulo de probabilidades. El día de hoy vamos a hablar de algunos teoremas adicionales que podemos utilizar para los distintos ejercicios con los que nos podemos enfrentar a la hora del cálculo de probabilidades. Tomar en cuenta que estas siguen teniendo la misma estructura que es la regla de Laplace, que es casos favorables sobre casos posibles. Vamos a iniciar con un pequeño ejemplo. Ya me gustaría que tú me ayudaras en este momento. En esta tabla tenemos dos situaciones. Una es el sector de producción, que es una variable, que tenemos sector A, sector B y sector C. Tenemos tres sectores distintos. Y la otra variable se llama los días de baja. Días de baja significa cuando la persona, el trabajador, está por alguna razón ausente de su labor. Puede estar entre 0 y 10 días, entre 10 y 20 días, o bien más de 20 días. Entonces hay algunas preguntas acá que son de probabilidades que podemos ir viendo. Primero dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté de baja más de 20 días? La B dice probabilidad de que pertenezca al sector B. La C es la probabilidad de que esté de baja más de 20 días y pertenezca al sector B. La D, probabilidad de que esté de baja más de 20 días o que pertenezca al sector B. La pregunta E dice, dado que pertenece al sector B, ¿qué probabilidad hay de que esté de baja más de 20 días? Y la F, ¿son independientes los sucesos de estar de baja más de 20 días y pertenecer al sector B? Bueno, por ahora nosotros podemos contestar las cuatro primeras. De hecho, eso es lo que vamos a hacer ahora. Las otras dos las vamos a poder contestar conociendo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, así como está, digamos, la primera pregunta dice, la probabilidad de que esté de baja más de 20 días. Si ustedes ven, acá la característica de más de 20 es esta fila. Pero tenemos tres casos posibles acá, 98, 130 y 80. Este tipo de tabla se llama tabla de contingencia, ¿ya? O tabla de doble entrada, o tabla de dos variables, como ustedes la quieran llamar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que considerar para poder obtener probabilidades es calcular los totales. Tanto los totales de las filas, de las columnas y el total general, que en este caso es 888 personas. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, sumando la fila, 100 más 120 más 50, tenemos 270 personas. Después, 150 más 100 más 60 son 310, 98 más 130 más 80 son 308, y luego al sumar las columnas también obtenemos estos resultados. Bueno, aplicando lo que vimos en la primera clase, la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que esté de baja más de 20 días? Entonces, lo que yo necesito saber, perdón, es ¿cuántas personas del total de trabajadores están de baja más de 20 días? ¿Qué valor será de la tabla? ¿Me lo podrías decir? Ya, Ignacio dice 308, efectivamente, ¿ya? Para eso está el total. ¿Te fijas? Entonces, esa es la utilidad de este tipo de tabla. Nosotros podemos, aún teniendo separado por sectores, podemos encontrar el total, ¿cierto? Sumando la fila correspondiente. Entonces, en este caso, la primera probabilidad es 308 de 888 trabajadores y trabajadoras en total. Muy sencillo, aquí estamos aplicando solamente lo de la clase pasada. Luego, la pregunta B dice, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador pertenezca al sector B? Entonces, en este caso, también el denominador es el mismo, por supuesto, pero ¿cuál es el numerador? ¿Cuántos trabajadores pertenecen al sector B? Bien, Leandro, dice 350, efectivamente. La probabilidad es 350 de 888. ¿Ya? Acuérdense que esto lo podemos pasar a decimal y a porcentaje. ¿Ok? Luego dice la probabilidad de que del trabajador esté de baja más de 20 días y pertenezca al sector B. O sea, ¿y qué es lo que quiere decir? Que cumpla ambas condiciones. Recordemos eso.
Entonces, ¿cuántos trabajadores cumplen con estas dos condiciones? Que esté más de 20 días de baja y pertenezca al sector B. Muy bien, Leandro, 130. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque al cruzar estas dos variables, ¿cierto? Más de 20 y sector B, está aquí el resultado. 130 cumplen con ambas condiciones. Del total, 188. ¿Ya? Ahora, para el otro, que es probabilidad de que esté de baja más de 20 días o que pertenezca al sector B, el O significa que ocurra un evento, que ocurra el otro evento o ambos eventos. ¿Ya? Pero recordemos que había un teorema en el cual usábamos la probabilidad de uniones de eventos. Primero era calcular la probabilidad del primer evento, que era baja más de 20 días, que aquí lo tenemos, 308. Luego, la probabilidad del segundo evento, que es esta, 350 de 888. Y había que restarle, ¿cierto?, la intersección de ambos. Precisamente, esta celda muestra la intersección de más de 20 con el sector B. O sea, 308 más 350 menos 130 nos da el resultado que estamos buscando, que es 528 trabajadores. ¿Ya? Otra forma de hacerlo es sumando, por ejemplo, todas estas casillas. Esta, el 120, más 100, más 130, más 98, más 130, más 80. Pero como el 130 lo cuento dos veces, se lo tengo que descontar. Y con eso obtengo también 528. ¿Ok? O sea, al menos estas cuatro primeras preguntas, ¿cierto? Ya las pudimos contestar con lo que ya sabíamos. Por un lado, la regla de Laplace clásica, y por otro lado, los teoremas relacionados a uniones e intersecciones. Pero las preguntas E y F son distintas a lo que hemos visto hasta ahora. La primera es, dado que pertenece al sector B, que el trabajador sabemos que es de ahí, ¿cuál es la probabilidad qué probabilidad hay de que esté de baja más de 20 días? Esta pregunta no es lo mismo que la C o que la D, ¿ya? Porque ya la forma de la pregunta es diferente. Aparte que aquí ya tenemos un adverbio, ya tenemos un adverbio diferente. La F habla de otra cosa, dice, ¿son independientes los sucesos de estar de baja más de 20 días y pertenecer al sector B? Bueno, esas cosas y otras más las vamos a ver el día de hoy. Ok, entonces el primer concepto nuevo que vamos a conocer hoy se llama probabilidad condicional. ¿Ya? Leámoslo y vamos a entender qué es lo que significa. Tenemos dos eventos, A y B, de un espacio muestral. ¿Ok? Con la condición de que la probabilidad de B al menos tiene que ser positiva. ¿Ya? Al menos tiene que ser un evento posible. Puede ser seguro también, pero al menos tiene que ser un evento posible. Fíjense cómo se define esto. La probabilidad P de A rayita, es la única vez que yo lo voy a decir así, rayita B. ¿Ok? Como la probabilidad de A, dado que el evento B ya ocurrió. ¿Ok? O sea, A rayita B significa que B ya ocurrió, por lo tanto restringe un poquito en la probabilidad de A. Y se calcula de esta forma. Es una fracción donde el numerador es la probabilidad de la intersección entre A y B y el denominador es la probabilidad del evento B, que es el que ya ocurrió. En otras palabras, estamos restringiendo lo que ocurre en A basado en lo que ya ha ocurrido en B. ¿Ok? Entonces, esto es una probabilidad condicional. Depende de algo que ya sabemos que ocurre. Ahora, también se puede escribir de forma inversa. Por ejemplo, la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B intersectado con A dividido P de A. Entonces, lo primero que quiero señalarles acá es que tienen que tener cuidado cuando definan los eventos. No es lo mismo P de A dado B que P de B dado A. ¿Ya? Salvo que se cumpla alguna condición adicional, pero así como está, no es lo mismo. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Fíjense lo siguiente. Consideremos una urna que tiene 4 bolas rojas y 5 blancas. De las 4 bolas rojas, 2 son lisas y 2 son rayadas. Y de las 5 bolas blancas, 4 son lisas y una sola es rayada. Supongamos que se extrae una bolita y, sin que la hayamos mirado, alguien nos dice que la bola es roja. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola sea rayada?
Entonces, ya la pregunta es distinta, porque, digamos, aquí nos están diciendo que ya la bola es roja. Por lo tanto, las bolas blancas ya no nos interesan. Nos interesan solamente las bolas rojas, que son 4. ¿Cuántas de ellas son rayadas? Precisamente 2. Por lo tanto, uno puede ver la probabilidad que está aquí. Es 2/4, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 1/2. Pero, ¿cómo hacemos esto utilizando probabilidad condicional? Bueno, planteamos la siguiente expresión: P de A dado R, donde A es el evento la bola es rayada y R es la bola es roja. Por definición es cuál es la probabilidad de que la bola sea roja y rayada, dividido la probabilidad de que exclusivamente sea roja. Entonces nos da lo siguiente: en la de arriba, la probabilidad de que sea roja y rayada en general es 2 de 9. ¿Por qué son 2? Porque lo dice el problema: 2 rayadas. Porque son 2 rojas y rayadas. O sea, rojas y rayadas hay 2, porque lo dice el problema. Y 9 es porque son 4 rojas y 5 blancas, y no hay más. Por lo tanto, son 9 en total. La probabilidad de que sea exclusivamente roja son 4, porque son 4 rojas, lo dice acá. ¿Ok? Se cancelan, se simplifican los 9 y nos queda 2/4 igual a 1/2. Bien, entonces, utilizando la probabilidad condicional podemos resolver preguntas como esta. Entonces, ya sabiendo, digamos, de que la probabilidad condicional se expresa de este modo, a veces es útil considerar solamente la probabilidad de arriba. A veces ya se conoce la probabilidad condicionada o a posterior con la probabilidad de B. ¿Ya? Y esto puede ser muy simplemente despejando, ¿cierto?, la probabilidad de la intersección, que no es otra cosa que la probabilidad de que ocurran A y B, que es la probabilidad de B por la probabilidad condicional de B. ¿Ok? O sea, la probabilidad inicial más la probabilidad que ocurre después, en el suceso secundario. Para que entendamos, vamos a hacer lo siguiente. Se extraen de una urna 4 bolas verdes, 2 rojas y 5 azules, todas de igual peso y tamaño. En cada extracción se extrae solo una bola. O sea, se saca una, después se saca otra, y otra, y otra. Entonces, si se extraen sin retornarla a la urna, o sea, tomas la bolita y la lanzas, no la vuelves a poner en la caja, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja y luego una verde? Si ustedes se dan cuenta, es una sucesión de eventos. Sacar bola roja y luego verde. Entonces, lo planteamos así, igual que aquí arriba. La probabilidad de extraer roja y verde, que es lo mismo que la intersección de ambas, lo podemos plantear como, primero, la probabilidad de extraer roja al inicio, por la probabilidad de sacar verde, dado que sacaste roja en la primera extracción. Al inicio, nosotros teníamos 2 de 11, porque acá, digamos, hay 2 rojas y 5 más 2 más 4 son 11. Luego, al extraer la bola roja, sí, la bola roja, no la devolvemos a la urna, por lo tanto ya no quedan 11, quedan 10. Y de esas 10, 4 son verdes. Luego multiplicamos los resultados y nos da que la probabilidad de obtener esta combinación, roja y verde, es 8 de 110, o sea, un 7,27%. ¿Ya? Vamos a hacer otro parecido para que entiendan la idea. El ejemplo B dice, si se extraen sin retornarla a la urna nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bola roja, luego una verde y luego una azul? O sea, hay ahora una tercera bolita que se escoge. Entonces lo planteamos así: roja, verde, azul, que es lo mismo que la intersección de las tres. En este caso, primero planteamos nuevamente la probabilidad roja inicial en la primera, por la probabilidad de verde en la segunda, dado roja en la primera. Y acá, miren cómo se define. Es la probabilidad de azul en la tercera, dado que en las dos anteriores extraje roja y verde. ¿Ya? Es decir, pongo siempre un evento a la izquierda y la intersección de los demás que ya ocurrieron a la derecha. Pero en los números se vuelve mucho más sencillo. En la primera son 2 rojas de 11.
Luego, al extraer la roja, nos quedan 10, y de esas 10, 4 son verdes. Y luego, de las 10 quedan 9, y de esas 9, 5 son azules. Eso nos da una probabilidad de 40 sobre 990 casos posibles, que en realidad es un 4%. O sea, cada vez que le añades extracciones, es más baja la probabilidad de obtener cierta combinación. Otro ejemplo. Ahora, si se extraen ahora las bolitas retornándolas a la urna, es decir, tomas la bolita, anotas el color y la vuelves a colocar en la cajita, pasa lo siguiente. Primero, los tres denominadores son diferentes. Perdón, son iguales. ¿Ah? 11, 11, 11. Porque cada vez que sacas una bolita, la devuelves. Eso hace que aumente la cantidad de casos posibles. ¿Ya? Antes solo teníamos las cantidades al ser diferentes. Eso nos daban 990 posibilidades. Ahora, pudiendo recoger la misma bolita varias veces, esas aumentan a 1331. O sea, baja de un 4% a un 3%. ¿Cuál fue la diferencia? Que en la primera no se retornaba a la urna, haciendo que fuese absolutamente dependiente. En cambio, al retornar a la urna, las tres se vuelven independientes entre sí, porque la cantidad siempre es la misma. O sea, da lo mismo en qué orden tú sacas las bolitas, ¿cierto? La probabilidad va a ser siempre la misma. Bien, antes de hablar de independencia, me gustaría saber si es que quedó alguna duda con esto. De todas maneras, ¿cierto? Tú puedes ver este video las veces que quieras hasta que puedas comprender mejor el concepto. Añadida a las preguntas de ustedes. Bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos eventos, ¿cierto? Que pueden hacer cambiar el resultado de una probabilidad, ¿cierto? Y eso se llaman eventos condicionales o probabilidades condicionales. Y ahora surge un nuevo concepto que tiene que ver con esto que se llama la independencia. Independencia de eventos. ¿Okay? Fíjense, la definición es, se dice que dos eventos A y B son independientes o estadísticamente independientes si ninguno de ellos afecta el resultado del otro. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un evento A puede ser el día de la semana y otro puede ser un evento que signifique despejado o lloviendo. La pregunta es, ¿son eventos independientes el día de la semana y la condición climática del día? Por supuesto. ¿Ya? Por supuesto que sí. O sea, no, no quiere decir, es lunes, va a llover. No. O es miércoles, va a estar despejado. No. O sea, digamos, son eventos estadísticamente independientes. Entonces, en términos de la probabilidad, dos eventos son independientes si la probabilidad de A dado B sea solamente P de A. O sea, digamos que B no interesa qué es lo que es. O viceversa, la probabilidad de B dado A es igual a la P de B nomás. A no tiene ninguna relevancia en el cálculo. Ahora, en términos de lo que vimos anteriormente, en las probabilidades condicionales, podemos despejar, por supuesto, la probabilidad de A inter B. En este caso, al ser independientes, podemos simplemente multiplicar las probabilidades de cada uno. ¿Ya? Entonces, este es un teorema. Si dos eventos son independientes, entonces la probabilidad de A intersectado con B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Ahora, ¿de dónde proviene esto? De acuerdo a la probabilidad condicional, ¿cierto? La probabilidad de A intersectado con B, que ocurran los dos eventos, es la probabilidad de B por la probabilidad condicional. En este caso, como son independientes, la probabilidad condicional es solamente la probabilidad de A. Por lo tanto, es P de A por P de B. Ahora, en el sentido práctico, ¿cierto? Esto sucede en el ejemplo C. ¿Ya? Acá, al retornarla a la urna, las extracciones son todas independientes entre sí. Por lo tanto, estas son las probabilidades de R, de B y de A, directamente, sin condiciones.
En cambio, acá, al no retornar la urna, significa de que el denominador va a cambiar cada vez. Y eso los hace dependientes, porque va a depender cuál saco. Porque si es roja, va a ir cambiando la probabilidad de alguna manera. Si es verde a la primera, también va a ir cambiando. O sea, depende del resultado anterior. En este caso no. Ahora, un ejemplo del teorema sería el siguiente. Miren. En una facultad, el 50% de los alumnos aprueba matemáticas, el 20% aprueba química y el 10% los dos. ¿Son estos sucesos independientes? Bueno, de acuerdo al teorema, como son independientes, ¿ya? Serán independientes, entonces podría ser de que fuese porque el 10% es igual a 0.5 por 0.20. Ok, entonces, ya podemos resolver estas preguntas conociendo las probabilidades condicionales y la independencia de eventos. En el primero, dado que pertenece al sector B, ya sabemos cuál es la manera de hacerlo. ¿Qué probabilidad hay de que esté de baja más de 20 días? Bueno, en este caso, la única diferencia con lo anterior es que el denominador ya no es 888, sino que es solamente 350, que es el total de B, que es donde nos interesa a nosotros. Entonces, ¿cuántos de estos están de baja más de 20 días? 130 de 350, no de 888, como antes. Y la F dice, ¿son independientes los sucesos de estar de baja más de 20 días y pertenecer al sector B? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Indicar, ¿cierto? Si es que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad, a la multiplicación de las probabilidades de cada uno de los eventos. Es decir, que esté de baja más de 20 días y pertenezca al sector B, era una probabilidad que teníamos acá, 130 de 888. Las individuales son 308 y 350. Entonces, al multiplicarlas, nos damos cuenta de lo siguiente. Al multiplicar estas dos individuales nos da un 13,67%. En cambio, la probabilidad de la intersección es un 14,64%. No son exactamente iguales, por lo tanto, no son independientes. En otras palabras, la cantidad de días de baja va a depender de qué sector me encuentro. Y de hecho es razonable porque el sector B tiene la mayor cantidad de gente ausente. Después sigue el sector A y luego el sector C. ¿Ya? Eso es con respecto a esta tabla de ejemplos. ¿Ya? Me gustaría saber si es que hay alguna duda, si me expliqué bien con esto o quedó algo eh, en confusión. Gracias, Leandro. ¿Alguien más? En la última parte de los sucesos, tú dices acá, en la F, en la pregunta F. Ya, lo que pasa es que esta pregunta te pide comprobar de que estos dos condiciones sean independientes entre sí. Para eso nosotros tenemos que enfocarnos en el teorema que vimos recién. Espera, ahí en este, ¿ya? O sea, si estos eventos fuesen independientes, deberíamos comprobar esto de acá. Si no da esto, entonces no son independientes. Y efectivamente, al utilizar la probabilidad de la intersección de ambos eventos, debería dar igual a la multiplicación de los eventos por separado, cosa que no ocurre, por poquito. ¿Ah? Acá daba 13,67 y el otro da 14,64. O sea, estuvimos muy cerca de que sí fuesen independientes, pero en realidad no lo es. ¿Ya? Aunque uno podría decir, bueno, pero esto yo lo puedo aproximar a 14 y este lo puedo aproximar a 14. No, eso es trampa.
Las fracciones son distintas. Ni siquiera simplificadas tan parecido. Súper. Bien, entonces vamos a terminar este primer receso. A la vuelta vamos a continuar con los otros siguientes dos teoremas, que son el de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Muy bien, continuamos con la siguiente parte de esta clase. Ahora vamos a hablar de un concepto llamado partición del espacio muestral. Piénselo así como un rompecabezas, ¿ya? Cada rompecabezas tiene su propia pieza y sin que ellas, digamos, se entrecrucen entre sí. Cada pieza está completamente definida. Y entre todas arman el rompecabezas. En este caso, tenemos una colección de eventos, ¿ya? Que puede ser uno, dos o K, ¿cierto? Y constituyen un espacio muestral, una partición del espacio muestral si cumplen tres condiciones. La primera es que entre ellas no se intersectan para cualquier par de intersecciones. La segunda es que todas estas probabilidades son al menos positivas. O sea, ninguna puede ser imposible. Todas tienen alguna probabilidad de ser. Y la tercera es que la unión de estas partes que están separadas forman el espacio muestral. Por ejemplo, podríamos pensar en regiones del país, ¿ya? Cada región, digamos, tiene su parte, digamos, y no se intersectan entre sí. Puede ser carreras de una universidad, ingeniería, medicina, derecho, arquitectura, qué sé yo, ya, cualquiera. Entre ellas no se cruzan, ¿cierto? Y forman todos el conjunto de estudiantes. Entonces, la colección esta forma una partición cuando los eventos son mutuamente excluyentes, ya se refiere al primer punto. Probables, al segundo punto, y unidos forman la totalidad del espacio muestral, el tercer punto. Piénselo como unas piezas de rompecabezas. Ninguna pieza solapa a otra y todas unidas forman el cuadro. Ahora, ¿cómo usamos esto en la práctica? Bueno, suponga que queremos evaluar la probabilidad de que ocurra un evento considerando una partición del espacio muestral. Por ejemplo, una asignatura de estadística tiene dos secciones, una con el 45% y otra con el 55% de los estudiantes respectivamente. Si te toma en cuenta, la suma de los dos da el 100%. Por lo tanto, esto constituiría la partición. Luego, dice que se sabe que el 85% de los alumnos de la sección 1 y el 75% de la sección 2 aprueban la asignatura. Entonces uno podría indicar, por ejemplo, ahí que si el 85 de los de la sección 1 aprueba, entonces el 15 reprueba. Y en la sección 2, el 75% aprueba y el 25% reprueba. Entonces la pregunta en general es, si se escoge un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe? En general, independiente de la sección en la que se encuentre. ¿Ya? Entonces, la forma de responder esto no nos sirve con las cosas que hemos visto hasta ahora. Ni con regla de Laplace, ni con probabilidad de uniones, ni intersecciones, ni siquiera con probabilidades condicionales puras. Lo que vamos a utilizar ahora se llama la probabilidad el teorema de la probabilidad total. ¿Cómo funciona esto? Tenemos un conjunto que define una partición, en este caso es las secciones del curso, y B es un evento cualquiera. En este caso el evento B es aprobar la asignatura, que es transversal a todas las secciones. Luego la probabilidad del evento B es, a través de la partición, es el siguiente, fíjense, es sumar todas las probabilidades relacionadas con cada una de las particiones. O sea, en el caso nuestro serían solamente dos, la sección 1 y la sección 2. ¿Ya? O sea, tomar la probabilidad de los que aprueban en la sección 1 y tomando la probabilidad de los que aprobó en la sección 2. Bueno, el término que a lo mejor es un poco confuso es este, ¿ah? Pero recordemos que por las probabilidades condicionales, ¿cierto? Esto era la intersección. Esta zona de color rojo. De acuerdo al teorema de la condicionalidad que vimos. O sea,
al momento de poder calcular las cosas, tenemos que considerar solamente que es la intersección del evento con la partición correspondiente. Y esa suma de particiones o partecitas da el total que estamos buscando. Bueno, ¿cómo funciona esto? Así. Ya, si ustedes observan, este es el espacio muestral y estas son las particiones, A1, A2, A3, AI, AJ, hasta el último, AL. Y este evento es transversal a todos estos. Por lo tanto, la probabilidad de S va a ser la suma de todas las intersecciones que pueda encontrar. Esta partecita de aquí, este triangulito, este otro, esta parte más grande y esta otra más grande. Toda esa suma va a conformar todo el total de la probabilidad que yo necesito. En este caso solamente tenemos dos opciones, la sección 1 y la sección 2. Ok, volvamos a nuestro problema. La pregunta es, se escoge un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe? Entonces tenemos que considerar que algunos aprueban en la sección 1 y otros aprueban en la sección 2. O sea, tenemos que tomar esta partecita de aquí sumada con la partecita derecha del óvalo. Aplicando el teorema de la probabilidad total, tenemos lo siguiente. Es la probabilidad de aprobar dado la sección 1 multiplicada por la probabilidad de la sección 1. ¿Ya? Esto es la probabilidad de la intersección de A con la sección 1. Y esta otra es la probabilidad de A dado sección 2 por la probabilidad de sección 2. Y esto es la probabilidad de A intersectado con la sección 2. Mitad izquierda y mitad derecha. Eso da 0.795. O sea que combinando los 85 de la sección 1 con los 75 de la sección 2 nos da en general un 79,5% de aprobación. Ahora, si usted no lo entendió así, a lo mejor de esta forma sí lo entiende. Una forma útil de representar un problema de este tipo es en función de lo que se llaman los diagramas de árbol. Funcionan bien para distribuir los casos que se dan en este tipo de problemas. Primero se distribuye la partición. En este caso, la partición es la sección de la asignatura, con su probabilidad respectiva. Y luego las características que son comunes a esas particiones. En este caso, aprobar o reprobar. Cada una con su probabilidad individual. Por lo tanto, yo creo que aquí es más sencillo de deducir. Por ejemplo, la probabilidad de aprobar estando en la sección 1 es 0,45 por 0,85. Y la probabilidad de aprobar estando en la sección 2 es 0,55 por 0,75. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, es la multiplicación de las ramitas que se necesitan. Aprobar y sección 1. Aprobar y sección 2. ¿Ok? Eso es por un lado. O sea, si yo quiero saber la probabilidad de un evento que es común a los elementos de la partición, puedo hacerlo así. ¿Ya? Considerando el evento asociado también a la sección correspondiente y multiplicando las ramitas que corresponden. Las demás no se tocan. Ok. Ese era un posible problema. Otro problema es el siguiente. Ahora se escoge un alumno al azar y resulta que aprobó la asignatura. Aquí ya tenemos un evento conocido, que ya se sabe. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido de la sección 2? O sea, antes sabíamos de dónde provenía, pero ahora no sabemos. Ahora sabemos que aprobó solamente. Entonces, ahora vamos a conocer otro teorema, ¿cierto? Que sería el último de esta sección, el cual nos va a ayudar a elegir la partición adecuada respecto a todo el conjunto de particiones posibles. Este teorema se llama el teorema de Bayes. ¿Okay? Funciona bastante parecido al anterior. Tenemos una partición, en este caso tiene dos elementos, y B es un evento cualquiera, que en este caso es aprobar. Luego, el teorema de Bayes funciona eligiendo una de esas intersecciones con respecto a todas las intersecciones posibles que hay. Que en este caso correspondería abajo a la probabilidad completa de aprobar. O sea, escogemos una intersección con la sección correspondiente respecto de la probabilidad completa. Observe en este caso que a partir de la información de la partición seleccionada, que se determina a priori, se obtiene información luego de que haya ocurrido un evento B, que se llama a posteriori. O sea, nosotros sabemos la probabilidad inicial,
pero al añadir la información, esta cambia en función de ese evento que conocemos. Ok, independiente del cálculo que se esté utilizando, ¿cierto? Vamos a nuestro ejemplo. La pregunta era la siguiente. Resulta que aprobó la asignatura, o sea, nos están pidiendo la probabilidad de dado B de la partición determinada, de alguna partición. En este caso nos piden de la sección 2, por lo tanto tenemos que escoger esta partecita correspondiente a la sección 2, que es 0,55 por 0,75, dividido la suma de todas esas intersecciones, que eso ya lo sabíamos, era la probabilidad de aprobar en general, que era 0,795. Al calcular esto nos da 0,519, es decir, casi la mitad. Naturalmente, porque no era exactamente la mitad, tenía que ser o un poquito más o un poquito menos. Ok, ¿cómo se ve esto en el diagrama de árbol? Para que vean la utilidad. Tenemos exactamente el mismo gráfico de árbol, con las particiones requeridas para el cálculo. En este caso, lo que me están pidiendo es que apruebe estando en la sección 2 respecto de las dos ramitas posibles que consideran aprobación, o de todas las que hay. En este caso son dos. Y si vemos el cálculo otra vez, es la partición que me piden o la ramita que me piden respecto a la suma de todas las ramitas posibles dada la misma condición, que apruebe. Quizás de esta forma te queda un poco más cómodo. 0,55 por 0,75 dividido 0,45 por 0,85 más 0,55 por 0,75. Eso da el 0,519. Y bien, con esto concluimos la clase del día de hoy. Recuerda ver este video las veces que sean necesarias para que puedas comprender mejor el concepto. La próxima clase vamos a ver un tema llamado variables aleatorias, que tiene que ver con el uso de probabilidades, pero ahora para medir eventos que consideran números enteros o bien números reales.